Bien, estamos listos después de un informe excelente que ha recorrido el mundo para hablar con Pablo Wang, que habla perfecto español, que vivió aquí en la Argentina, que es taiwanés y que es nuestro amigo periodista. Pablo, ¿cómo te va? Aquí te saluda Leo Montero, ¿todo bien? Saludos, Leo, y saludos a todos los espectadores. Buenas noches, Muy bien. Estás en o la buenos ciudad... días desde acá. Claro, vos estás en Hong Kong, ¿correcto? Sí, estoy en Hong Kong ahora. Bien, ¿allá es la hora? Ahora son las 8:54 de la mañana. Ah, excelente. Te jodimos todo el desayuno y acá, sí, 8:50, casi las No, 9. Merche, es que ayer Merche me agarró a las 2 de la mañana, yo Sí. todavía desvelado, y justo me agarró, mira, porque si no, no estaría acá. Lo sé porque es nuestro chat, o sea, para nosotros fue durante el día, dice, vamos que lo tengo a Pablito Juan, allá son las 2 de la mañana, gritaba Mechi en el chat, y vos estabas por dormir y te levantaste ahora. Gracias totales entonces por este momento. Se escucha y se ve mejor desde Hong Kong No, que de nada. desde acá, es una cosa increíble la conexión. Pablo, estamos sorprendidos de cómo Taiwán ha manejado el tema. Cerquita de China, si bien sabemos que Sí. cuenta con recursos de salud impresionantes, que ya vienen preparados de otros años con el SARS, esto no es un dato menor, entonces ya tienen Sí. medio implementada una estructura. Pero contar a la gente, además de tener la estructura, ¿cómo es que la utilizan tan bien? Desde 2003 que Taiwán fue severamente afectado, pero vamos, severamente comparado con lo que está pasando ahora en el resto del mundo no tiene nada que ver. Pero tiene la experiencia del SARS, como dijiste recién, y ya tenía los mecanismos gubernamentales en posición. O sea, cuando se conoció la información de que había un nuevo tipo de SARS en China, en Wuhan, se activó inmediatamente este mecanismo, se estableció un centro de control nacional y se conectaron las bases de datos de inmigración con las del Seguro Nacional de Salud. En Taiwán existe un seguro de salud universal y es bastante envidiado por varios países. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene nada parecido. Y entonces esto le facilitó a Taiwán, junto con la tecnología, el seguimiento de todos los nuevos casos. También implementó un cierre de fronteras, particularmente con respecto a China continental. Y a ver, el asunto de China y Taiwán es bastante complicado y quizás no tengamos mucho tiempo para adentrarnos en eso, pero lo que importa es que desde 1949 Taiwán es de facto un término jurídico de facto independiente, pero China sigue proclamando su soberanía Claro. sobre Taiwán. Pero al mismo tiempo, Taiwán desde los 90 invirtió muchísimo en China continental y justo cuando explotó este escándalo del SARS y cuando se conoció la información, pero también se conoció el encubrimiento por parte del gobierno chino, eh, que entonces mucha gente empezó a preocuparse ya por la situación y el gobierno implementó las medidas necesarias. Llevarse bien con China y su gobierno es todo un tema. ¿Podrías decir que el pueblo de Taiwán se lleva bien con China, con esta situación que contaste, que también la OMS lo trata como tal, que los separan apenas 130 kilómetros y que fueron parientes y que ahora no lo son? ¿Podrías decir que igual hay empatía, hay buena onda? No estoy seguro de que haya muy buena onda, Hmm. porque, por ejemplo, la presidenta Tsai fue reelecta en enero, un poco antes de que haya sido conocido este problema del virus en Ujú. China. Y la presidenta, supuestamente, o sea, la presidenta Tsai Ing-wen, su partido, el Democrático Progresista, es considerado por muchos medios internacionales como un partido, entre comillas, pro-independentista. Pero la diferencia entre su partido y el que peleó la guerra civil con China y que terminó en Taiwán en 1949, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, es un partido más pro-China. Ujú. Pro-China en el sentido de que, por ejemplo, hoy en el mundo hay como por ejemplo, creo que son como 14 o 15 países que todavía mantienen relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Pero no es que reconozcan a Taiwán como país independiente, reconocen a la República de China como el único gobierno soberano de China, cosa que Sí. proclama Pekín también al mismo tiempo. Entonces ese es el problema. Por ejemplo, Paraguay en Sudamérica es el único país que reconoce a Taiwán, pero en realidad lo que reconoce es la República de China, el nombre oficial de Taiwán. Pero ahora, por ejemplo, cuando Taiwán empezó a donar barbijos a Europa y se vio que un avión de China Airlines, que es la aerolínea nacional de Taiwán, entregando los barbijos en Europa, y que esto fue publicado en Twitter por, no me acuerdo, era una autoridad bastante importante de la Unión Europea, los taiwaneses dijeron, ¿por qué el logotipo de nuestros aviones dice China Airlines, dice Claro, China Airlines, no dice Taiwan Airlines, por ejemplo? Y claro. pedían ya
el cambio del nombre de la aerolínea, y hasta el Ministerio de Transporte de Taiwán empezó a barajar realmente la posibilidad de cambiarle el nombre a la aerolínea. Bien, interesantísimo todos los datos. Pablo, escúchame, ¿por qué crees, debido a esto que hemos hablado, pero por qué más crees que hubo tan pocos contagios? Creo que el número oficial que tengo en la mente que leí hoy mismo era 6 muertes y contagios Sí. no superaba los 500. ¿Por qué? ¿Por la tecnología? ¿Porque el gobierno actuó rápido? ¿Porque la gente es obediente? ¿Por qué motivo le atribuirías esto? Te lo digo, hasta ayer a la noche la información era de 438 Sí. casos y solamente 55 casos locales, o sea, de transmisión local. El resto, 300 y algo, 347 casos son importados, o sea, que son los que vinieron del extranjero, ya sea de China continental o de Europa. Iba a hacer una puntualización, justo cuando explotó el virus en China, era Año Nuevo Chino, que es como, qué sé yo, el Ramadán, que es como Sí, sí, Navidad. sí. Es el feriado más importante y muchos de estos empresarios taiwaneses en China empezaron a volver a Taiwán. Ah. Entonces la gente en Taiwán primero se empezó a procurar de barbijos y se empezó a proteger, a lavarse las manos, a desinfectarse constantemente. Eso es lo primero. Y después también el gobierno implementó las medidas que dije y el seguimiento, etcétera. Yo creo que es una combinación de factores, la autodisciplina, los mecanismos gubernamentales, la tecnología, por ejemplo, el seguimiento de todos los casos y todos los confinados, porque también la gente que entraba a Taiwán tenía que estar en cuarentena. Hasta ahora todavía sigue este mecanismo de cuarentena para todos los ingresos a Taiwán. No mucha gente está Pero llegando a Taiwán, como en todo el mundo, no hay mucho transporte aéreo, pero igualmente hay 300 y algo, 340 y tantos casos importados. Sí, sí, decime. pero es impresionante, digo, cerraron las fronteras, venían en cuarentena los últimos que llegaron, pero digamos, la gente se siguió yendo a la escuela, se siguió yendo a la universidad, la gente siguió yendo al Sí, trabajo. Lo que leí y veía me pareció impresionante, digamos, todo el despliegue que tienen. Si me olvido algo, por favor, contalo vos, pero se toma la fiebre para entrar sí, a cualquier lugar público, a cualquier establecimiento público. sí. A la gente de más de 60 o 65 años, fue la que más quedó en cuarentena, como quien dice, obligatoria, ¿no? Con chips en las suelas de los zapatos, ¿puede ser? Eso no lo escuché y creo que es Lo un inventé mito yo. urbano. Lo que no, no, lo contaron por ahí, pero el asunto es que de todas formas, en Taiwán, por ejemplo, el gobierno le manda mensajes de texto a todas las personas en cuarentena a cada, qué sé yo, 4 o 5 horas, para cerciorarse de que toda la gente en cuarentena esté realmente en cuarentena, porque muchas veces los acomodan en hoteles o en residencias así comerciales, ¿no? Mirá. Pero obviamente que en todos lados siempre hay gente que no respeta la cuarentena, entonces esta gente es visitada inmediatamente por ya sea autoridades de salud, la policía o hasta el, qué sé yo, el jefe del distrito Ujú. electo. Entonces, también hay un seguimiento, además del seguimiento, también hay buen servicio porque procuran a la gente de insumos, o sea, les llevan, por ejemplo, la comida, les preguntan si necesitan algo a cada rato. O sea, es una cosa que saben que no se puede forzar de cierta forma. Por eso yo al principio me acuerdo cuando comenzó todo esto y cuando llegó a Europa, yo me estaba sintiendo un poco, digamos, preocupado y también desilusionado con que la gente o los gobiernos en todos los países estaban siguiendo más bien el ejemplo de Wuhan, el ejemplo de China, de cerrar la ciudad, de paralizar la economía y las actividades y las libertades individuales, obviamente, pero, Bien, a buen ver, la punto. ¿A vos te llamó efectividad la de atención? realmente las cuarentenas, sí, 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 me llamó muchísimo la atención. O sea, se siguió el modelo de Wuhan, pero no el modelo de, por ejemplo, Corea del Sur o el de Taiwán, o Claro. incluso el de Hong Kong. Ahora en Hong Kong mismo tampoco hay cuarentena. O sea, hay avisos Pero esperá, paremos ahí. qué sé yo, Paremos ahí decime. para la gente porque vas muy bien. Primero, hablas mejor español que Bebe Sanso y que yo juntos. Segundo, el gobierno también nos manda mensaje de texto, pero para decirnos que tenemos que pagar el IVA. Tercero, mientras tomás un tecito o un cafecito, vos ya viviste en Argentina, ya El sabés cómo café. es. Escuchá, es decir, Taiwán, Corea del Norte y recién mencionaste, ahora me perdí, mencionaste un tercer país, no hicieron lo que ha hecho Argentina, España, Italia, Brasil y Estados Unidos. Han hecho más o menos cualquier Estados cosa lo que Unidos, pudieron hasta sí. sí. Pero digamos,
el modelo a seguir, según tu punto de vista y por experiencia propia, para el mundo, debería haber sido el de Taiwán, el de Hong Kong y el de, Corea del Sur. el de Corea del Corea del Sur. Norte o Corea del Sur. Ese Del sería el sur, del modelo sur. ideal, es decir, no parar la economía, tomar recaudos, tomar distancia social, lavarse las manos, o sea, todo el manual que ya tenemos de instrucciones, pero no parar el país entero. No, por ejemplo, a ver, se tomó el modelo de China, el modelo de Wuhan, Sí, pero sin conocer las consecuencias. Y porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que China es una dictadura, pero no mucha gente se percata o tiene conciencia de que lo que implica eso es que no hay libertad de prensa. Y para mí lo que implica eso es que nunca sabremos con seguridad qué es lo que pasó. Por ejemplo, hay mucha controversia sobre el número de muertes reportado, que qué sé yo, fue total 2.300, 2.500 en total. Pero hace pocas semanas el gobierno chino revisó las cifras y aumentó las cifras en 2.000 casos más o algo así, no me acuerdo exactamente sí, ahora. yo tenía O 3.500, sea, algo así. la gente no se fía, o sea, los chinos mismos no se fían de las cifras oficiales del gobierno chino. Ajá. Pero igualmente la OMS y todos los países que, por ejemplo, mencionamos recién en el occidente, tomaron el ejemplo de China. Pero el caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur, por ejemplo, es seguimiento, testeo, medidas de distanciamiento social. A lo mejor quizás cierre de escuelas en casos extremos, o sea, cuando se confirmen realmente contagios dentro de la escuela, etcétera, pero no hay una parálisis total de la sociedad y el ejemplo de Taiwán es increíble porque hasta ahora tenemos menos de 500 casos en un país de 23, 24 millones de habitantes y además con lazos comerciales, económicos y una relación Excelente. política muy compleja con China.